Lecciones sobre la fe. El poder de la palabra, segunda parte. Hemos visto que el poder inherente a la palabra de Dios es suficiente, mediante la simple pronunciación de ésta, para crear los mundos. Al ser dicha hoy al hombre, es también suficiente para crear de nuevo, en Cristo Jesús, a todo el que la reciba. En el capítulo 8 de Mateo, hallamos el relato de un centurión que vino a Jesús, rogándole así: Señor, mi siervo yace en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techado. Solamente di la palabra, y mi siervo sanará. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste te sea hecho. Y su siervo fue sano en el mismo momento. Ahora, ¿qué fue lo que el centurión esperó que curase a su siervo? Solamente la palabra que Jesús pronunciaría. Y después que se hubo dicho la palabra, ¿de qué debió depender el centurión y en qué debió esperar? Para el poder sanador, solamente la palabra. No esperó que el Señor lo efectuase de alguna otra manera que no fuese por su palabra. Escuchó la palabra: ve, y como creíste te sea hecho. La aceptó verdaderamente como palabra de Dios, y esperó y dependió de ella, para el cumplimiento de lo que había dicho. Y así resultó. Tal es hoy la palabra de Dios, tan ciertamente como lo fue en el día en que se pronunció originalmente. No ha perdido un ápice de su poder, ya que esa palabra de Dios vive y permanece para siempre. En Juan capítulo 4, versículos 46 al 52, se nos relata de cómo cierto noble, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum, vino a Jesús en Caná de Galilea, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo porque se comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo: si ustedes no ven señales y milagros, ¿no creen? El del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibir, y le dieron las nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora comenzó a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que en aquella hora era cuando Jesús le dijo: tu hijo vive. Ese es el poder de la palabra de Dios, para aquel que la recibe como lo que es en verdad, la palabra de Dios. Ese es el poder que obra en vosotros, los que creen. Esa es la manera en la que la palabra de Dios cumple su designio en quienes la reciben y le permiten morar en ellos. Obsérvese que en ambos casos el hecho se produjo en el mismo momento de pronunciarse la palabra. Véase también que ninguno de los dos enfermos estaba en la presencia inmediata de Jesús, sino a considerable distancia. El último a menos a un día de camino en lugar del cual Jesús habló al noble. Sin embargo, se curó instantáneamente al ser pronunciada la palabra. Y esa palabra está viva y llena de poder hoy, tan ciertamente como entonces, para todo aquel que la reciba de la forma en que fue recibida en aquella ocasión. La fe consiste en aceptar esa palabra como palabra de Dios y en depender de ella para que realice lo que dice. Cuando el centurión dijo: solamente di la palabra y mi siervo sanará, Jesús dijo a los que estaban alrededor: de cierto les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Ojalá pueda hallar hoy en todo Israel tanta fe. Jesús nos dice a cada uno de nosotros: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Esa purificación o lavamiento tiene lugar por la palabra. El Señor no se propone limpiarte de ninguna otra manera que no sea por su palabra, que Él mismo ha pronunciado. Solamente de ella debes esperar el poder que purifica, recibiéndola verdaderamente como palabra de Dios, que actúa poderosamente en ti, y cumplirá el designio de ella. No es el propósito de Dios hacerte puro de otra forma
que no sea por el poder de sus puras palabras morando en ti. Un enfermo de lepra dijo a Jesús: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Jesús le dijo: Así lo quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. ¿Estás clamando a causa de la lepra del pecado? ¿Le has dicho o le dirás ahora: Señor, si tú quieres puedes limpiarme? Él te responde: Así lo quiero, sé limpio. Y al instante quedas limpio tan ciertamente como sucedió con aquel otro enfermo de lepra. Cree la palabra y alaba a Dios por su poder sanador. No apliques tu fe a creer lo que le sucedió a aquel leproso solamente, sino cree en lo que respecta a ti, aquí y ahora, inmediatamente. Para ti es la palabra. Sé limpio, acéptala, como hicieron aquellos en la antigüedad, obrando inmediatamente en ti la buena voluntad del Padre. Que todos los que invocan el nombre de Cristo reciban esa palabra hoy, como palabra de Dios que es, dependiendo de ella, para el cumplimiento de lo que dice. Entonces será ahora realidad, para gloria de Dios, que, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 25 al 27.